¿Qué es la conciencia y dónde está? ¡Wow! Esta es una pregunta que se ha hecho el ser humano por siglos y ha encontrado muy diversas respuestas. Y en las últimas décadas, distintas disciplinas científicas están tratando intensamente de contestar estas preguntas, de explicarse finalmente qué es la conciencia, qué es la mente, dónde está ubicada, si es que está ubicada en algún lugar. ¿Es la mente algo separado del cuerpo? ¿Es la misma cosa? ¿Es energía y materia lo mismo y esto se aplica a la mente y al cuerpo? En realidad, el estudio de la conciencia humana constituye uno de los mayores retos para la ciencia. Y hay diversas corrientes psicológicas que lo analizan, la neurociencia, hay teorías cuánticas, en fin, una serie de maneras de abordarlo. Ahora, es complejo y tal vez esto radica en que se pretende hacer una ciencia objetiva de un fenómeno que es subjetivo, porque la conciencia es algo subjetivo. Y entonces, ¿cómo hacer ciencia objetiva de algo que no es objetivo? Y por otro lado, así como nosotros sabemos claramente, y corresponde a una experiencia cotidiana, que nuestros sentidos son limitados, es decir, que nuestra estructura neurológica no está en condiciones de percibir todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Por ejemplo, los rayos infrarrojos, aquellos que dependen de la temperatura del cuerpo. Mientras más caliente el cuerpo de cualquier tipo, más irradiación infrarroja transmite. Pero nosotros no podemos percibirlo salvo por lentes especiales, por instrumentos especiales. Entonces, hay un planteamiento que nos dice que esto pasa con la conciencia, es decir, nuestra estructura biológica no está preparada para comprender qué es la conciencia. Por lo tanto, siempre tendremos aproximaciones de ella, pero no tenemos ninguna posibilidad de conocer realmente qué es, ni exactamente cómo funciona. Y así, entonces, el neurocientífico Ralph Adolph, por ejemplo, clasifica el tema de la conciencia dentro del grupo de problemas que nunca podremos resolver. Decía que para tratar este tema de la conciencia se ha abordado desde distintas disciplinas o ángulos. Hay teorías cognitivas, metafísicas, cuánticas y neurocientíficas. Hasta el momento, todas las aproximaciones que se hacen a través de disciplinas científicas en realidad tienen la limitación de estar intentando describir y explicarse cómo reacciona el cerebro, cómo funcionan las neuronas, cómo se produce esta comunicación e interpretación de la percepción que nosotros tenemos del medio. Y en ese sentido, si bien no hay un consenso total, se ha avanzado bastante en saber cómo funcionamos. Sin embargo, esto elude el tema de fondo. ¿De dónde surge el pensamiento? ¿De dónde surge la conciencia? ¿De dónde surge este darse cuenta? Porque los otros son fenómenos productos de la reacción que ejerce nuestra conciencia. ¿Pero dónde está ella? Hay una gran diversidad de teorías existentes y algunas de ellas incluso antagónicas. Y esto estaría reflejando que el estado de la ciencia todavía está inmadura para la comprensión de lo que es la conciencia. O lo mira como un fenómeno externo, pero no está en condiciones de entender cuál es la raíz, de dónde viene este estado de conciencia. Se ofrecen muchas posibilidades, este encuentro de la ciencia cognitiva con la neurociencia, un poco de mecánica cuántica. Bien, vamos a ver qué sucede en el futuro. Sin embargo, hoy nos vamos a detener en el concepto metafísico de lo que es la conciencia, que aparece como un enfoque sumamente moderno a principios del siglo XXI, que sin embargo es una enseñanza que ya entrega la Cábala hace siglos atrás. Vamos a actualizar entonces esta enseñanza que entrega la Cábala o las premisas en las cuales se basa con un lenguaje más moderno, más actualizado.
Hay claro que buscar una aproximación que sea a lo que es la conciencia, en el cual no todos están de acuerdo. Podríamos denominar conciencia aquella propiedad de la mente o función neurobiológica que nos permite tener un conocimiento objetivo y subjetivo del mundo y de nosotros mismos. Y me gusta el idioma español, habitualmente lo destaco en videos sobre diversos temas, en cuanto a que distingue los verbos ser y estar, que en otros idiomas es una sola expresión, un solo vocablo. En idioma español está bien diferenciado los ser y estar. Y si lo aplicamos a la conciencia también nos revela algo, porque estar consciente viene a ser lo mismo que estar despierto o vigilante. Y la ausencia de conciencia en este sentido se produciría, por ejemplo, durante el sueño o bajo los efectos de la anestesia. Y sin embargo, ser consciente implicaría un conocimiento subjetivo de la supuesta objetividad del mundo y de uno mismo. Es decir, en este sentido, ser consciente es saber que se sabe. Y la autoconciencia es la capacidad de percibirse uno mismo en términos relativamente objetivos, manteniendo un sentido de subjetividad. Es que lo que se nos presenta alrededor nos provoca pensamientos, sentimientos, entonces esta conciencia viene a ser como un estado mental privado, personal, subjetivo, que integra de manera coherente y continua todas las múltiples experiencias que ocurren a nuestro alrededor. Y desde luego entonces, esta es una experiencia personal, única de cada uno, y no tenemos cómo saber cuál es el pensamiento y cuál es la conciencia de la otra persona. Las modernas teorías metafísicas, que ya digo, tan modernas no son, postulan que la conciencia es diferente o desafía el reduccionismo inherente a las teorías neurobiológicas, postulando la existencia de otros planos u otra dimensión desde donde la conciencia existe, donde vive, por decirlo de alguna manera. Y la conciencia entonces es la que crea la actividad cerebral y no al revés. Es decir, cuando nosotros examinamos, incluso con las modernas tecnologías, cómo funciona nuestro cerebro, cuando sentimos, cuando pensamos, cuando nos emocionamos, etc., estamos viendo no la causa de la conciencia, sino que el efecto que la conciencia produce físicamente en nuestro cerebro. Pero la conciencia no es algo tangible, no es un cuerpo, no es algo sólido. Por lo tanto, no puede radicar en alguna parte de nuestro cuerpo ni en nuestro cerebro. Pertenece entonces a otra dimensión, a otro plano. Entonces la conciencia crea no solo la actividad cerebral, sino que también el mundo, la realidad. Porque nosotros percibimos la realidad no como es, sino que como nosotros la interpretamos. Y con respecto o basados en la pequeña parte que somos capaces de percibir y en el pequeño foco en el cual podemos centrar nuestro darnos cuenta, porque conscientemente no podemos manejar mucha información. Entonces necesariamente, y por una razón de economía de la mente, de economía del cerebro, siempre elegimos un trocito de la información que nos llega del exterior. Así que cada uno de nosotros construye una realidad particular, especial, y por lo tanto es totalmente subjetiva. Y mi realidad es distinta a la tuya y a la de cualquier otra persona, porque depende de nuestra experiencia, motivaciones, intereses, emociones. Depende en qué nosotros nos estemos fijando, por qué y para qué nos estamos fijando en algo. La conciencia no puede explicarse desde el mundo físico, puesto que los fenómenos físicos se producen igual, sin que esto genere una experiencia consciente, y no dependen de una experiencia consciente. Así que la mayoría de las teorías cognitivas y neurocientíficas explican algún problema relacionado con la conciencia, como puede ser el procesamiento visual, o cómo accedemos nosotros a ciertos contenidos, o cómo podemos memorizar,
Pero ese es, como un científico dijo, es el problema fácil. Pero no explica lo que realmente es difícil, cómo se genera la experiencia consciente. Si recordamos este diagrama del árbol de la vida, de la cábala moderna, en este árbol están representados en sus esferas los distintos niveles de la manifestación y la relación que el ser humano tiene con estos distintos niveles, planos de manifestación. La presuposición entonces es que el universo es creado a partir de un principio, de un origen muy abstracto, muy indivisible, que se manifiesta, se va como manifestando, descendiendo de planos, emanando hacia dimensiones más específicas, más densas, más diversas. En la esfera de la gloria se representa la actividad mental. Representa aquel nivel de la creación en que se genera el pensamiento y la conciencia. Entonces, la enseñanza antigua del árbol de la vida, de la cábala, proveniente de enseñanzas de las civilizaciones de Mesopotamia, del antiguo Egipto, de la antigua Grecia, plantea esta idea. Todo lo que es físico no es causa de lo no físico. Todo lo que es denso no es causa de lo menos denso, sino que al revés. Primero se genera la vida en planos más elevados, más sutiles, que pudieran llamarse espirituales o como quieran llamarse, y a partir de ahí, a medida que va emanando esta creación, se va haciendo más compleja, más densa y más diversificada, hasta llegar a la realización o a la creación física. Entonces vemos que en el árbol de la vida, la esfera de la gloria está sobre las esferas que representan la parte psíquica y desde luego física. Y esto es lo que se dice, en otras palabras, en las teorías metafísicas de la conciencia, que son en este momento una línea de investigación científica muy interesante, pero que, sin embargo, creo que nunca va a llegar a una demostración porque es indemostrable, puesto que esto escapa a las reglas de la ciencia. Y porque la conciencia es algo subjetivo, no es algo objetivo que se pueda colocar en un experimento. Pero estas reflexiones son interesantes porque muestran que el mundo científico está mucho más cercano de la metafísica de lo que se cree. Se plantea entonces desde este ángulo que la conciencia viene a ser una propiedad fundamental del universo y que no necesita explicación en sí misma, sino que constituye un punto de partida a partir del cual nosotros formulamos leyes y principios psíquicos y físicos y nos permiten entonces construir modelos para interactuar con la experiencia subjetiva que tenemos nosotros y con el mundo físico, con sus cambios, sus transformaciones. Tal como enseña la cábala y está representado en el árbol de la vida, con estas otras esferas que representan la vida afectiva, las emociones, la esfera del fundamento, donde representa el nivel orgánico, hormonal, neuronal de nuestro ser, culminando en la esfera del reino, que representa nuestra parte física más densa, muestra, y las teorías metafísicas que están investigando la conciencia vienen a decir lo mismo, que nosotros recibimos una información en dos aspectos. Esta es la teoría de la información. La información posee una cualidad física y una experimental. Y esto es fundamental porque los organismos generamos experiencias conscientes y estas son más o menos complejas en función de la complejidad organizativa de nuestros
propios organismos. Como el ser humano tiene una estructura orgánica bastante compleja, entonces le permite una interpretación y una aplicación de las experiencias, de la información que recibe a través de los sentidos físicamente, y le permite además una rica experiencia, una rica experimentación de estas sensaciones que se van traduciendo en percepciones en nuestra mente. Y por lo tanto, como tenemos, repito, un sistema neurológico complejo, pues la hacemos bastante complejos. Es muy distinto si es que los animales tienen conciencia, supongamos un gusano. Su nivel entonces de estructura orgánica es muy simple y por lo tanto probablemente tenga una información muy reducida, lo mínimo necesario para su supervivencia, y por lo tanto sus experiencias conscientes, si es que la tiene, debe ser muchísimo más simple. Tenemos mucha enseñanza que darte para tu calidad de vida. Inscríbete en nuestro canal y recibirás oportunamente enseñanza que puede cambiar favorablemente tu vida. Pulsa la campanita para que así te avise de las novedades. Y mientras tanto también te sugiero este otro video que puede llegar en un momento muy importante de tu vida y te puede servir muchísimo.